qué sentimos que tenemos que morir un poco cada vez que amamos a alguien? ¿Es posible amar sin perdernos en el otro? ¿Y qué pasa cuando decidimos, en silencio, que el precio del amor es demasiado alto para seguir pagándolo? Nietzsche escribió que lo que más se ama en el amor es a uno mismo. Y Kierkegaard, con su melancolía tan delicada como brutal, decía que perderse es el mayor peligro de la vida. Pero ¿qué sucede cuando el hombre moderno, agotado por las promesas de un amor que nunca se cumple, decide simplemente detenerse? Vivimos en una época extraña, donde el amor se volvió una actuación y la conexión un algoritmo, donde los ojos se deslizan más de lo que se encuentran, donde el tacto perdió su misterio y el hombre, aquel que antes se construía a través del afecto, ahora observa en silencio la erosión del deseo, no por amargura, sino por lucidez. Sí, hay algo aterrador en la claridad. Imagínate ahora, solo en tu cuarto, en plena madrugada. La ciudad duerme, pero tu mente no. Le das vueltas a recuerdos, expectativas y vacíos. Y tal vez, como muchos, hayas empezado a sospechar que el amor como nos lo enseñaron ha muerto. O peor aún, sobrevive como una caricatura cruel, exigiendo tu alma a cambio de promesas rotas. Este video no es una oda a la rendición. Es un mapa hacia los subterráneos del alma masculina contemporánea. Una invitación a reflexionar, con Kierkegaard como guía, sobre por qué tantos hombres están dejando atrás el amor, no como una huida, sino como una transformación. ¿Estás listo? Entonces cierra los ojos por un momento, respira profundo y acompáñame en este viaje entre lo consciente y lo inconsciente, entre la cordura y el delirio. Antes de comenzar, un aviso rápido. Existe un concepto que pocas personas conocen, pero que puede cambiar por completo la forma en que manejas tus pensamientos. Es posible reestructurar patrones mentales negativos usando una combinación sencilla de ciencia y filosofía. En unos minutos te voy a contar cómo puedes acceder a este conocimiento exclusivo, pero por ahora vamos de regreso al contenido. Hay un tipo de silencio que no proviene de la ausencia de sonido, sino de la rendición. Un silencio denso, como la niebla. No se escucha, pero se siente. Y miles de hombres están, en este mismo instante, envueltos en ese silencio, no porque ya no tengan nada que decir, sino porque descubrieron que nadie realmente está escuchando. John tiene 28 años, es abogado, atractivo, inteligente, con estabilidad financiera. Un perfil que, en otros tiempos, sería sinónimo de éxito amoroso, pero todas las noches regresa a un departamento vacío, y lo más inquietante, no vuelve frustrado, sino aliviado. No está buscando, se detuvo, dejó de buscar, de intentar, de esperar. Es parte de un movimiento silencioso, una generación de hombres que miró al abismo del amor moderno y decidió no lanzarse. Ese silencio no es de soledad, es de lucidez. Los números lo confirman. Un estudio de la Journal of Social and Personal Relationships revela que los hombres hoy tienen un 50% menos de probabilidades de buscar una relación en comparación con sus padres. Y no es por falta de deseo, sino por exceso de cicatrices. El amor moderno exige demasiado y ofrece muy poco. Kierkegaard hablaba de la angustia de la posibilidad, el dolor de saber que, incluso entregándolo todo, tal vez nunca sea suficiente. Ese es el sentimiento que carcome a muchos hombres por dentro. No el rechazo, sino la impresión de que deben sacrificar quiénes son para poder ser amados. El silencio empieza ahí, en la compresión del deseo, en la represión de la sensibilidad, en la renuncia a la propia identidad para encajar en el molde del hombre ideal. Lo que antes era una expresión de libertad, amar, conectar, crear juntos, se ha convertido para muchos en un contrato invisible, lleno de cláusulas implícitas. Sé fuerte, pero vulnerable en la medida justa. Sé proveedor, pero también sensible. No te quejes, no lo demuestres. Estás siempre disponible, pero no seas necesitado. Cada intento de amar se vuelve un campo minado emocional, y cuando el amor se convierte en un territorio de guerra silenciosa, hasta el más pacífico de los soldados deja las armas, pero no sin antes desangrarse por dentro. Es aquí donde la filosofía se encuentra con la carne. El silencio de estos hombres es filosófico, existencial. Es la constatación de que tal vez el amor contemporáneo se ha vuelto un ritual de autofagia, una devoración mutua donde nadie sale completo. Es el grito ahogado de quien se cansó de perderse a sí mismo para encajar en los sueños del otro. ¿Alguna vez lo has sentido? ¿Has estado con alguien y te has preguntado en qué momento, entre la rutina y las concesiones,
¿Se perdió tu esencia? ¿Has sonreído en fotos al lado de alguien mientras por dentro un abismo se abría entre lo que eres y lo que necesitas aparentar? El silencio masculino moderno no es debilidad, es protesta, es resistencia ante un sistema de amor que cobra caro y ofrece poco, es la negativa a convertirse en otro mártir de la afectividad líquida, como diría Bauman, donde todo se escurre entre los dedos, incluso lo que queda de uno mismo. Pero el silencio, como bien sabía Kierkegaard, también puede ser el inicio de una metamorfosis, porque a veces callarse no es rendirse, es prepararse para escuchar algo que viene desde adentro. Si sientes ese silencio, no estás solo. Y quizá, solo quizá, ese sea el primer paso hacia otro tipo de amor, uno que comienza en ti. El amor, esa fuerza que tantos idealizan como redención, también puede ser destrucción, sutil, elegante, incluso hermosa en su devastación. Y es esa belleza lo que lo vuelve tan peligroso. Kierkegaard, en su agonía particular, llamaba a esto la paradoja estética. El mismo sentimiento que une a dos seres puede, al institucionalizarse, al tratar de encajar en las estructuras del matrimonio, la rutina, las expectativas, convertirse en el sepulturero de su propio encanto. Contó la historia de un hombre que, al verse profundamente enamorado de una mujer, se negó a casarse con ella, no por miedo, sino por amor, porque intuía que la pasión que los unía moriría bajo el peso del deber, del hábito, de la repetición. Suena cruel, ¿verdad? Pero muchos hombres modernos viven esta paradoja en carne propia, y lo más devastador es que la reconocen demasiado tarde. El inicio siempre es mágico, las primeras conversaciones, las miradas cómplices, los toques cargados de descubrimiento, pero poco a poco surgen las pequeñas exigencias, las pruebas de lealtad, las adaptaciones. El hombre empieza a negociar partes de sí mismo, su silencio, sus rituales, sus límites, no por sumisión sino por amor, porque desea que eso funcione, porque aún cree que amar es ceder, pero el amor que exige el sacrificio constante de lo que uno es, degenera. Y no hay dolor más grande que despertar un día y darse cuenta de que, en el proceso de amar, desapareciste. No es raro escuchar relatos como el de Daniel, 35 años, terapeuta. Después de años de un matrimonio funcional, se despertó con la sensación de que ya no habitaba su propio cuerpo. No gritaba, no peleaba, no se quejaba, pero estaba muerto por dentro. El amor se había convertido en un campo de contención emocional, donde ser auténtico significaba romper la paz. Y aquí está el punto que muchos ignoran. El amor verdadero exige libertad, pero el amor moderno, en su afán de seguridad y control, crea una prisión de expectativas. Estudios como el de Psychological Science muestran que la felicidad conyugal masculina se desploma después del primer año de matrimonio, mientras que la femenina se mantiene estable. ¿Y por qué? Porque, para muchos hombres, la relación exige un proceso continuo de autoanulación, donde la espontaneidad se sacrifica en nombre de la armonía. No renuncian al amor porque no sepan amar, sino porque perciben que el modelo que se les ofrece exige que dejen de existir. Kierkegaard hablaba de la desesperación de no llegar a ser uno mismo, y es esa desesperación la que corroe en silencio. El hombre moderno no está renunciando al amor por cínico o narcisista, está renunciando porque ya lo intentó, ya lo dio todo, y fue precisamente eso lo que lo vació. Cuando el amor deja de ser refugio y se convierte en exigencia, deja de ser amor. Se vuelve contrato, se vuelve actuación, se vuelve prisión. Hay un tipo de cansancio que no proviene del cuerpo, sino del alma. Y muchos hombres, hoy en día, están agotados de intentar adaptarse a versiones de sí mismos que nunca les pertenecieron, agotados de cumplir roles que no eligieron, agotados de amar con miedo. Y es en ese exilio afectivo donde surge la pregunta más aterradora: ¿vale la pena amar si para hacerlo tengo que desaparecer? Pero como toda pregunta filosófica profunda, esta también lleva en sí una grieta hacia el renacimiento, porque cuando todo es destruido, algo finalmente puede ser reconstruido, pero desde cero, a partir de la propia verdad. Ahora dime algo, ¿alguna vez te sentiste agotado de tanto intentar mejorar, pero sin ver resultados reales? ¿Leíste libros, probaste técnicas, anotaste metas, y aún así nada parece sostener el cambio a largo plazo? Esto tiene una razón. Y no está relacionada con falta de voluntad. La mayoría intenta transformar su vida sin entender primero cómo funciona la mente.
pero existe un método estructurado, probado a lo largo de los siglos, que te enseña a reorganizar tus pensamientos, ganar claridad sobre tu identidad y construir disciplina emocional sin depender de la motivación. Este método combina neurociencia, psicología del comportamiento y filosofía práctica, y cuando se aplica, suele marcar un antes y un después. Quienes lo han aplicado reportan una sensación de orden mental, paz y autodominio que antes parecía imposible. Dejamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio. Solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Hay una soledad que corroe y hay otra, más rara, que sana. La mayoría de los hombres teme a la soledad como si fuera un castigo, una señal de fracaso, el eco de un error irreparable. Pero ¿y si, en lugar de eso, la soledad fuera un santuario? ¿Y si, lejos de ser ausencia, fuera la presencia más pura de quien eres cuando nadie te está mirando? Kierkegaard llamaba a esto la suspensión de lo ético, un momento radical en el que el hombre decide, incluso en contra del mundo, seguir su verdad interior. Y tal vez eso es exactamente lo que muchos hombres están empezando a hacer cuando se alejan del amor. No están renunciando, están liberándose. James era uno de esos hombres, arquitecto, 32 años, comprometido, enamorado, hasta que una tarde cualquiera la mujer que amaba lo miró a los ojos y le dijo, «Ya no siento el brillo», y se fue, sin traición, sin drama, solo el vacío. James pasó meses repitiendo el ritual del duelo invisible, alcohol, distracciones, silencio. Pero un día encontró un ejemplar de Temor y Temblor en una librería del aeropuerto, y una frase lo atravesó como un rayo. El caballero de la fe siempre está solo, encerrado en sí mismo. Fue en ese instante que James lo comprendió. Estaba esperando ser salvado, y nadie vendría. Entonces se detuvo, no de vivir, sino de correr detrás, y fue ahí cuando comenzó a nacer. En un año viajó a 14 países, creó su propio negocio, volvió a pintar, y lo más importante, aprendió a bastarse a sí mismo, no por orgullo, sino por libertad. Una investigación del Journal of Positive Psychology mostró que hombres que eligieron la soledad voluntaria durante al menos 6 meses reportaron un aumento del 72% en creatividad, autoestima y claridad emocional. No es poca cosa. La cultura dice, necesitas a alguien. La filosofía susurra, te necesitas a ti mismo. Y es en ese susurro donde muchos se están encontrando. Pero no te engañes, este proceso es brutal, porque antes de encontrar tu fuerza, vas a enfrentar a tus fantasmas. La ausencia del otro deja en evidencia cuánto te estabas usando de él para no verte a ti mismo. Y cuando por fin te ves, duele. Pero es ese dolor el que inicia el renacimiento. Kierkegaard llamaba a esto el salto de fe. Un momento sin garantías, sin suelo, donde el hombre debe confiar solo en su propia existencia, sin muletas, sin público. Es cuando se da cuenta de que ya no necesita ser deseado para existir, que su identidad no está en la mirada del otro, sino en la firmeza de su propio paso. Y es aquí donde la soledad se vuelve fuerza, cuando deja de ser espera y se convierte en elección. Pero esa elección da miedo, porque un hombre que ya no necesita ser amado es un hombre que no se doblega, no se somete a relaciones vacías, a dinámicas de poder disfrazadas de romance, a juegos emocionales. Se convierte, como decía Kierkegaard, en una flecha solitaria lanzada hacia un blanco invisible. Ya no resulta atractivo porque lo intenta, lo es porque no lo necesita. Esa soledad no es una huida, es un cimiento, es el suelo donde, por primera vez, puede crecer algo que no dependa del otro para florecer. Y entonces, cuando ese hombre finalmente se reencuentra consigo mismo, el amor, el verdadero, puede incluso regresar, pero volverá distinto, no como una necesidad, sino como una posibilidad. Y es ahí donde llegamos al punto más delicado, cuando un hombre que ya no necesita amar, encuentra a alguien que no quiere que él se pierda. Hay un momento en la vida de un hombre en el que se enfrenta a lo impensable. El amor regresa, pero esta vez no está necesitado, no está herido, no está buscando salvación, está completo, y es ahí donde todo cambia. Elías tiene 36 años, ex banquero de inversión, 3 compromisos cancelados. Después del último, hizo sus maletas y se fue a vivir solo a un pueblito costero en Portugal. Empezó a nadar en el Atlántico por las mañanas y a escribir a la luz de las velas por las noches. Al principio decían que era una crisis de la mediana edad, después que era aislamiento, pero él lo sabía, era sanación.
Entonces, una tarde cualquiera, ella apareció. No lo miró, no intentó impresionarlo. Simplemente hojeaba un libro de Kierkegaard en una cafetería, como quien habita otro tiempo. En ese gesto sencillo, Elías sintió que algo se rompía. No era pasión, era memoria de sí mismo, del hombre que había sido antes de intentar moldearse al amor de los demás. Kierkegaard decía, etiquetar a alguien es negarlo, y Elías se había etiquetado como más allá del amor. Pero ahí, en ese instante suspendido, fue negado por la vida y recordado. ¿Qué pasa cuando un hombre libre se encuentra de nuevo con el amor? No busca fundirse, busca caminar a su lado. No quiere ser validado, sino elegido, por alguien que también haya enfrentado el vacío y haya regresado completa. La psicología llama a esto claridad postromántica, una transformación radical de valores después de largos periodos de soledad. En 2021, un estudio siguió a 1.200 hombres que habían pasado más de 5 años alejados de relaciones afectivas. El resultado: ya no buscaban belleza, estatus ni aprobación social. Solo querían una cosa: alguien con quien pudieran seguir siendo quienes son. Este cambio es silencioso, pero sísmico, porque el hombre libre ya no acepta la lógica del amor como consumo, como intercambio, como validación. Él quiere profundidad, presencia, verdad. Y eso asusta. En un mundo donde el afecto se volvió espectáculo, el hombre que no actúa, que no se doblega, parece inalcanzable. Pero no es arrogancia, es conciencia. Él sabe que un amor que exige traicionarse a sí mismo no es amor, es teatro. Hay mujeres que al encontrarlo, lo reconocen. No intentan moldearlo, ni llenarlo. Se acercan como quien ofrece un lugar a su lado, no un papel que interpretar. Leo, un exmarine, pasó 7 años en reclusión tras el divorcio. Fundó una escuela de supervivencia en medio del bosque. Y entonces, en una librería en Denver, una mujer se le acercó pidiéndole una recomendación de Kierkegaard. No coqueteó, no se explicó. Simplemente quiso escuchar. Y Leo lo supo. Eso era real. Llevan 4 años juntos. No viven en la misma casa. Tal vez nunca se casen. Y es precisamente eso lo que los mantiene libres y unidos. Kierkegaard escribió: amar es estar en relación con el otro como un ser eterno. El hombre libre no ama para completarse, ama para compartir lo que ya ha llegado a ser. Pero este camino no es para todos. Exige haber muerto y renacido una vez. Exige haberlo perdido todo, incluso la ilusión del amor, para al fin poder amar sin miedo. Porque el verdadero amor no pide tu alma como entrada, la reconoce y dice: no necesitas perderte por mí, quédate entero y caminemos. Y así termina el viaje, o mejor dicho, vuelve a comenzar. Porque cuando un hombre regresa de sí mismo, no vuelve como antes, vuelve con la mirada más serena, con los gestos más pausados, con el alma viva. Y ahora, quizá estés en silencio, tal vez con el corazón apretado, quizá con los ojos un poco llorosos, o tal vez simplemente en paz. Recorriste conmigo un camino que muchos evitan. Hablamos de rendirse, no como derrota, sino como sabiduría, del amor, no como dependencia, sino como elección, y de la soledad, no como vacío, sino como santuario. Kierkegaard, al final de su vida, escribió: la verdad es una trampa, no puedes tenerla sin quedar atrapado por ella. Y quizá este video haya sido esa trampa suave, una invitación a que quedes atrapado por tu propia verdad, esa que susurra bajito cuando el mundo finalmente guarda silencio. Sabes, yo también me rendí, no al amor, sino a la forma en que me enseñaron a buscarlo. Recuerdo una noche en particular, 2 de la mañana. Me senté en el piso de mi cuarto, solo, con una copa de vino barato en la mano y un peso en el pecho que no venía de nadie más, venía de mí, de la expectativa de ser suficiente, de intentar encajar en moldes que me vaciaban. Esa noche no hice promesas, no juré cambiar, simplemente acepté. Acepté que quizá necesitaba perderme por un tiempo, para encontrarme de una forma en que nadie más pudiera volver a quitarme de mí mismo. Y si estás aquí hasta ahora, quizá estés en ese mismo punto, o quizá ya regresaste, y sabes lo extraño y hermoso que es estar completo otra vez. Este espacio es para ti, para tu dolor no dicho, para tu fuerza olvidada, para tu libertad reencontrada. Y si algo aquí tocó tu interior, entonces este video ya cumplió su propósito. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para ver el video completo sobre el proceso de reprogramación mental que ha ayudado a personas comunes a lograr más claridad, enfoque
y control emocional, basado en ciencia, filosofía y prácticas aplicables al día a día. Ahora, antes de que desaparezcas en otra pestaña o te pierdas en el feed, ¿me haces un favor? Dale like a este video si tocó alguna herida que creías tener anestesiada. Comenta con una sola palabra, esa que defina lo que sientes ahora. Y si aún no estás suscrito, suscríbete, porque, seamos sinceros, ya compartimos demasiadas intimidades aquí como para que te vayas así, sin comprometerte aunque sea un poquito, ¿no? Y los videos que están apareciendo en tu pantalla ahora mismo, bueno, uno de ellos guarda una verdad que tal vez todavía no estás listo para escuchar, o quizá es justo lo que necesitas oír antes de dormir. Hazme caso, el viaje aún no ha terminado.